¿Cómo no? Ahí está. Espérame, Fanny, que el único teléfono El primer problema que vamos a abordar es dentro del tema casos especiales. Tráelo. ¿Y por qué yo? Porque Casos especiales de coeficiente de transferencia de calor. el teléfono te lo va a ocupar Fanny. ¿Teléfono? Dentro de esos coeficientes especiales están los calcular coeficientes de película para tanques agitados. Hay muchos casos. Tenemos que es el agitador de paletas sin deflectores, un agitador de turbina de paletas sin deflectores, con paletas planas y deflectores, sin deflectores de tipo ancla, y agitador de bandas helicoidales, ¿no? Son algunos casos, pero hay más. Entonces, ahí se ve que están hechos para un determinado intervalo de número de Reynolds, ¿no? Se supone que son correlaciones y no son válidas si están fuera de esos intervalos de número de Reynolds, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso para que vean cómo se usa. Aquí, por ejemplo, también lo útil es que les dan una tabla de US, ya creo que se los había mencionado antes. Cuando quieres hacer un cálculo aproximado de cuánto calor se transfiere en un equipo de transferencia de calor, puedes usar una tabla como estas, donde te dan un valor aproximado para un par de fluidos, ¿no? Y usas la U y ya puedes estimar o el área o el calor transferido. Nuevamente, es una tabla pequeña, hay tablas mucho más grandes. Entonces, usando esa tabla que vimos hace ratito, vamos a desarrollar el problema 413.1. Entonces, la geometría dt es el diámetro del recipiente, 1.83 metros. Porque aparte no vamos a poner la temperatura del promedio del fluido, que son 300 kelvins. Está el diámetro del agitador, que es dA, que debe ser menor al recipiente, ¿no? 0.61 metros. N, que serían 100 revoluciones por minuto, pero para sustituirlas las necesito en revoluciones por segundo. Entonces, revoluciones por minuto entre 60, 1.66, nos dan la temperatura de la pared, 355.4 kelvins, y la densidad de fluido que va a ser agitado, ¿no? Densidad del fluido, 961 kilogramos sobre metro cúbico. El CP, que es 2500 joules kilogramo Kelvin. No, las rimas están al final. Acá 0.173 watts entre metro por Kelvin.
la viscosidad a temperatura promedio. Tiene que terminar igual. Un pascal por segundo. Esto, recordar que es a 300 kelvins. La viscosidad también me la dan a temperatura de la... Bájate, René, ve. Se va a caer. Beto. La temperatura de la pared, que está en 0.084 pascales por segundo, obviamente a 355.4. Entonces, la geometría. ¿Está viendo ese canal? Déjame ver. Tenemos un recipiente con agitador, Búscala que termine igual. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? Pues el número de Reynolds. Búscala, ahí está. ¿Ya escribiste, Beto? Entonces calculamos el número de Reynolds, Beso. pero para un recipiente agitado ya no depende solamente del diámetro, y no es del recipiente, sino del diámetro, pero del agitador al cuadrado, Acuérdate que termina igual. por el número de revoluciones por segundo, Mira, fíjate. por la densidad Esta termina. entre la viscosidad. Son T. Da 595, entonces tenemos flujo laminar, ¿no? Déjalo. Rene, ya me estás enojando. Entonces Sí. vamos a calcular con las propiedades también el número dimensional, el número de Prandtl. Dije Beto. Ah, no, Beto. Usted escribió boleto. Muy bien, eso es. Entonces multiplico Ahora, calor vamos a marcar específico con una X por las viscosidad reglas del que están ahí, fluido dice, escribe tu nombre. entre la conductividad, 14.450. Entonces, lo que sigue es calcular los parámetros de referencia de la ecuación del coeficiente de película, ¿no? Que van a ser 3 A, B y M. Ahora dice, marca con... Marca con... Correr por el salón de clase. Entonces, checamos, dice, es No se hace. es una tubería de paletas planas. Son las reglas del examen. Está Mantener ordenada la mesa de trabajo. agitador de paletas planas, ¿no? Con deflectores. Hay que tener todo sucio. Entonces, ¿quién entra cuáles son los coeficientes? Terminar las actividades a tiempo. Paletas planas y deflectores, o sea, todo esto, ¿no? Ahora lee. Entonces, checamos. El Reynolds dice debe estar entre 500 y 3 a la 5, pues sí. Si entra dentro del intervalo, entonces A vale 0.74, 2/3, más 2 entre 3 y 0.14, ¿no? Si quieren a este, lo ponen en formato de fracción, ¿no?
Se salió la llamada un rato. Y pues ya con eso ya podemos calcular el coeficiente de película. El coeficiente de película debe seguir la ecuación 413(1), ¿no? Entonces ponemos aquí coeficiente de película H en watts entre metro cuadrado por Kelvin, ¿no? Entonces sería, según esto, despejo la H sería K entre el diámetro del agitador, que es 1,83, por A, 0,74, por el Reynolds a la B, Reynolds a la B, por el número de Prandtl a la 1/3, por viscosidad del fluido entre viscosidad del fluido a temperatura de la pared elevado a la m, ¿no? 170.69 el coeficiente de película, ¿no? ¿Qué es lo que le dio ahí? ¿Ah? Entonces ese es el 413(1). ¿Preguntas? Profe, ¿podría seleccionar la parte en el número de Prandtl? Es que no vi qué viscosidad agarró porque se trabó la pantalla. Es la del fluido, la MUV. Ok, Debe ser con las propiedades promedio del fluido. Profe, para el ok, coeficiente de gracias. película, ¿qué, cómo lo hizo? Perdón. Déjame checar aquí. Podría Clase poner 22. Hoy es la clase 22 de 4 de noviembre. 4 de noviembre. Borro este. El coeficiente de película, pues estudié esta fórmula, ¿no? Nada más despejé H, por lo tanto el primer elemento es K entre el diámetro del recipiente, que es de T. Esto es Reynolds y esto es número de Prandtl, ¿no? Y los coeficientes son los que elegimos de acuerdo a la forma del agitador. Ok, profe, gracias. Entonces, este es el problema 413(1). Entonces, cambian de forma de recipiente, pues cambian de coeficiente, ¿no? Ok, ahora vamos a abordar el problema que es para superficies con aletas. Aquí vemos en la página 339 del libro o 355 del PDF que hay aletas longitudinales, o sea, a lo largo del tubo, que son el inciso A, donde su altura es L y su espesor es T y la longitud de la aleta es W. Y están las aletas circunferenciales alrededor del tubo, ¿no? Pueden ir varias a lo largo del tubo, donde otra vez su altura es L, su espesor es T y ya el parámetro W no está, ¿no? Cada aleta tiene un área y tiene dos áreas del mismo tamaño, ¿no? Una frontal y otra posterior. Lo mismo este. Entonces, sabiendo eso, si la L es la longitud de la aleta, se hace un ajuste de la L a la que llaman LC, como una especie de L corregida. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si se transfiere la mayor parte del calor que se transfiere en la aleta es en las áreas que se forman,
Entonces, aquí el detalle es que en las orillas, o sea, en el grosor, también debe de irse un poco de calor, ¿no? Y dicen, bueno, es que sí es cierto, pero para no andar calculando tantas áreas de transferencia de calor, lo que hice mejor, ¿qué tal si como que dobláramos la longitud del espesor y la mitad se la diéramos a una L y la mitad a la otra? Vean cómo se crea el parámetro LC. Dice, LC es L más T sobre 2. Así cuando calcule el área de una de las áreas de la aleta, va a ser un poquito más grande considerando el espesor, ¿no? Entonces realmente lo que estás considerando es un área más grande pensando en esa proporción de área debida al espesor que no consideras solo teniendo a L, ¿no? Entonces por eso el parámetro LC. Ahora, ¿qué más necesito saber? Necesitas saber cómo calcular las áreas de las aletas. Ya las dan en el libro, pero tienen algunos pequeños errores. Entonces, vamos a calcular primero el área para una aleta longitudinal. Velo, Memo, porque si no lo ves no vas a saber. Ven. No, ven. Ven. Aleta longitudinal. Tomamos la figurita para analizarla del libro, ¿no? Ahí está. Esto es apunte. Entonces, como les dije, la llamada LC es también llamada dimensión característica. Entonces, LC sería igual a L más un medio del espesor, les digo, para considerar un área un poquito más amplia, porque también se transfiere calor por el espesor, ¿no? Si este es LC, si la base es W y la altura es L, pero corregimos un poco esa L, el área de una cara de la aleta longitudinal sería igual a, le ponemos así, AC es igual a W por L, ¿no? Pero como fue corregida sería W por LC, ¿no? ¿Ah? Pero si la aleta tiene dos caras, el área de toda la aleta sería área de la aleta longitudinal sería 2 por W por LC, ¿no? O simplemente 2WLC, ¿no? Si vemos en el libro, dentro del problema, aquí pusieron 2pi por LC por W, ¿no? Entonces, ese pi pues no es cierto, ¿no? Aquí no se ve en el PDF porque pues ya lo borraron porque está mal, ¿no? Habían puesto pi. Entonces, es esta, 2W por LC. ¿No? Marina, me desperté a las 4:30 de la madrugada. Porque estaba yo preocupada. Mira, esto, si tú revuelves todo esto, va a ser un Aleta circunferencial. Ya se le olvidó. Entonces agarramos la figurita. Lo de las rimas. Lo de las rimas. Sí. Oye, ya se te olvidó lo de las rimas. ¿Sí? ¿Cuáles son?
terminan, ¿qué? Las que terminan igual. Acuérdate, las rimas son las que terminan, las dos últimas letras que terminan Entonces igual. Cada ahí palabra. Por ejemplo, tenemos este círculo, ¿no? Tiene un círculo interno terminan en ro. y un círculo externo. Tú puedes calcular el área del círculo interno y el área del círculo externo. Y la diferencia es el área que queda entre los dos círculos, que es el área de la aleta. Entonces, para calcular el área interna, si la el radio del círculo interno es R1, entonces el área sería AI de área interna, sería pi por R1 al cuadrado, ¿no? R1 al cuadrado. Escribe la palabra que termina en igual donde me responde. Y para el área externa, Esta. para el área externa, Esta. Y esta. sería AE. Completa. Todas completas. Y el radio para alcanzar el círculo exterior es RI más L. Pero corregida pues sería R1. R1 más LC, ¿no? ¿Ah? Remar. Aquí te faltó la R. ¿Verdad? Ahora, esta. Completa. Entonces, A ver si hay otra. para calcular el área de una cara de la aleta circunferencial, le podríamos llamar Ahora aquí hay otra. Busca otra. A, ¿no? Búscala. Área de, AC de un área de una cara, ¿no? Este es Esa merita. área externa menos el área interna, ¿no? Aquí está. El área interna, como vimos allá arriba, es pi por R1 al cuadrado, ¿no? A ver, no sé, escribiste mal. Sacamos un término común que es pi y me quedaría así, ¿no? Entonces, el área de toda la aleta circunferencial Respirar. tiene dos caras, pues sería 2 por todo eso, ¿no? Nada más se le añade el 2. Y si ves, ahí aquí le ponemos a C de aleta circunferencial. Ya ve que pusimos aquí a L, aleta longitudinal. Esta ecuación es la que está acá, ¿no? Esta de aquí, ¿verdad? Entonces, a ver, permítanme. Porque Respirar. Ahora fíjate, vas a buscar las que terminan con ABA. Que terminan con A, B y A. Está muy bien. Mira, aquí la entonces ahí quedan las deducciones de las dos aletas, ¿no? Pero tú le estás diciendo y él lo tiene que hacer solo. Entonces, sabiendo eso, vamos a desarrollar el problema 4.13.2. ¿Qué pone aquí? En el gordo no hay nada. ¿Qué hay? Apúrate, Melito, apúrate, Melito. En el cuarto. Apúrate. Busca las palabras que terminen en
Entonces hagamos el 4-13-2. No. Geometría. Esta es aparte. Tenemos una aleta de aluminio. Y a ver, es que El sapo. no dice. El sapo sipo. Así se llama el Es sapo. una aleta Se llama circunferencial. sipo. Es una zapa. Sí. Aleta Se llama sapo sipo. circunferencial. No. Tenemos el material, que es aluminio. Y también debemos de tener el fluido. Tenemos fluido, aire, ¿no? Conductividad térmica del aluminio 222 watts sobre metro Kelvin. R1 0,04 metros. Estudioso, o sea que le gusta estudiar. El sapo sipo es muy La longitud de la aleta, o sea, la altura. El espesor Suma las sumas. 2 milímetros. Ya subiste la tarea de la niña. Sentado en 0,02 metros. la suma. Temperatura de la pared Sentado en 523.2 no, en kelvins. estás sentado 343.2 kelvins, ¿no? Esta es la temperatura del fluido. Coeficiente de película 30 watts entre metro cuadrado por Kelvin, ¿no? usa Entonces el sapo, no dice, el sapo usa su piso y se Entonces, lo primero que vamos a calcular es la dimensión característica. solita ser y se pone a hacer sus LC, ya sabemos que se calcula con esta fórmula, ¿no? el Entonces, L más el espesor en metros entre 2 daría 0.041 metros. Como es una aleta circunferencial, debemos leer una de estas dos gráficas. Y esta es para la aleta circunferencial. Entonces necesitamos dos parámetros de referencia. Así le vamos a llamar. se posan, o sea, se sientan. El primero va a ser LC H entre K por T a la punto 5 y LC más R1
entre R1. No. Calculamos, dice LC San, y se la pasan. por H No. entre K por T Más. Y se la pasan. en metros Sumando. En la metro o en el piso. En el piso. A ver, elevado a la punto 5, punto 33. También quiere LC ahora más vas R1 a encerrar de rojo las que entre tengan R1, ¿no? primero una. Por ejemplo, mira, ey, dice viento, termina en to. 2.05, o sea, casi redondeado 2, ¿no? Viento. No hay muchas curvas ahí. Entonces dice, ¿cómo es el sapo Entonces sipo? prácticamente estamos calculando esto, ¿no? No, pero ¿cómo es? De la historia que es que Y estamos calculando esto también, estudiar. que es la X de esa gráfica, ¿no? ¿Dónde está sentado el sapo? Entonces, ¿Qué hace el hacemos sapo? más y grande la zapa? gráfica. Están comiendo. A ver si ¿La cabe zapa aquí. sipa suma? ¿Sí o no? ¿El sapo sipo sale a misa? No. ¿Sipo y sipa son sapos? ¿Sipo no usa su piso? Saltamos la gráfica. ¿El sapo y la zapa se aman? No. Entonces, agarramos la curva de 2 porque no hay otra, ¿no? Y dice punto 33. Aquí pues no lo podemos a lo mejor checar tan exacto, pero Tienen que terminar. sí podemos hacer un Ahora vas a buscar con esto. malleo de la gráfica. Campana. Campana. A ver cómo lo hago. No, de la Para ubicar más cerca el... aquí. Ubicar más cerca el punto 33. Como es punto 5, podría ser así. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y entonces lo seleccionamos. Le damos distribuir horizontalmente. Alinear puede ser a la parte de abajo. Y agruparlo. Entonces, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Dice punto 33, ahí ya es más fácil ubicarlo, ¿no? Punto 33, ¿no? Como por aquí, que coincida con la línea de 2 y que así, ¿no? Pero no, pues está punto 91, por ejemplo, ¿no? Bueno, debe coincidir aquí, que será punto 80 y, porque este es punto 9, ¿no? Punto 88. Punto 88. Entonces podemos hacerlo más grande si quieren. Podemos imprimir pantalla para hacer un pequeño recorte de la lectura. Entonces aquí le ponemos gráfico, ¿no? Y aquí ponemos el grafiquito, ¿no? Eso me dio más o menos. Eso es bueno, te dio una eficiencia, porque estamos leyendo la eficiencia de la aleta. Ya, Nenesme, que te voy a regañar. No. Corta aquí. Eficiencia de la aleta. No, porque Memo está estudiando para su examen. Tú tienes que leer porque la maestra quiere que Me dio lea. punto 88. Ahora, ¿ya viste que sí está lloviendo? Mm. Corta las palabras.
Memo, corta las palabras. Entonces, Ay, mamá. Uy, se está metiendo el agua, se está lloviendo corriente. Mi mamá. ahora está lloviendo necesito sombrilla. calcular el área de transferencia de calor, que es la ecuación que decimos hace rato. Es AF le llaman. Entonces la fórmula fue esta. Ahora, vamos a leer juntas. Córtale, 2 cuando termines por de leerlas, pi me dices. Ya. R1 más LC. No, no, tú y yo vamos a seguir estudiando. R1 más LC Que no empieces a llorar, ¿eh? al cuadrado, ¿no? No empieces a llorar, ¿eh? No. Ahora. Menos R1 al cuadrado. No. Ahora. Cerramos. A ver. Ahí está, 0.0311 metros cuadrados. Tito, toma. Y ya por último, calculamos el calor No, mismo. transferido, ¿no? Todo donde estaba el nombre. Sí. Mírame. Cuando tú cortas, tienes que cortar por la rayita. Entonces, No, no puedes pegar. Corta. Corta. calor transferido Por la rayita. Ahí. es eficiencia de la alerta calculada con el gráfico por el coeficiente de película, que es 30, por el área de transferencia de calor de la aleta, por T0, No. que es la superficie, menos T infinito, ¿no? Que es la del fluido. Ah, caray. Esto me parece que se 148 watts, ¿no? Ey, cálmate, cálmate. ¿Ves qué dice? Entonces con eso calculamos el calor transferido de una LED. Concentrada. Y pues va a cambiar, ¿no? Si es longitudinal, pues es la otra gráfica y es la otra fórmula del área, ¿no? ¿Verdad? Ese es el problema. 413.2. Listo. Toma, atole de qué. Profe, ¿puede poner los parámetros? ¿Y cuál? ¿Estos? Sí, ahí. Gracias. Ajá. Gracias. Ajá, el atole blanco. Ok. En una taza. Entonces ese es el 413. Y ahora, vamos a ver. Les tamales. ¿Tú comes tamales? Tito toma atole de masa y tamales. No. ¿De qué? No, ajá, ya creé la clase, ¿no? ¿Tus tamales de qué son? Clase 22 del 4 de noviembre. No. De los. ¿No? Todo. El. Tito se toma todo el atole. Voy. No. No. ¿Ya terminé? Tito se toma todo el atole solito. ¿Qué más? Sigue, aquí. Pues ahí va.
Ahora, vamos a buscar las rimas. Las rimas son las palabras que terminan igual. Mira, aquí es mesa. Mesa termina en sa. Busca una aquí que Participación, termine en sa. Ameno y también, Excel. que termine en sa. ¿Cuál de estas termina? Esa es una rima. Dámela. Primero préstamelo. Esta es una rima porque mesa termina en sa y fresa también termina en sa. ¿Viste? Pégala. Sa, fresa. Fresa que no les gusta. Pégala. Ok. 4, 13, 1. René, no dejé por ahí mi gasita, la A manita. mano P 4, 13, 1. Mamá, abre esto. No puedo. Mano y Excel. Ponte, mira. Mano y Excel. ¿Quién? 4, 13, 3 y 4, 13, 4. Gracias. Besita. 4, 13, 3. 4, 13, 4. No. Ahí está. Lobo. Una palabra que rime que termine en bo. 4 de noviembre. Fíjate bien. ¿Alguna pregunta de lo que van a hacer? No te voy a saber. Globo. Globo. Podría poner los problemas, por favor, Globo. para tomarle captura. Apunten en el libro. Que terminan igual. Estrella. Sí les pasé el PDF, ¿no? ¿Ahora con qué? ¿Con cuál? ¿Con cuál debe 4, 13, 1, este es. Ajá. Busca una que termine con la L y con la Ya. A. Muy bien, esa es una Sí. rima. Y ahora 13, 3 y 13, 4, ¿no? No, vas aquí. Ahí está. Vas aquí. Ajá. Rama con cama. Gracias. Piña Ok. con niña. ¿No hay alguna otra pregunta? Muñeca. No, profe. Nos vemos la siguiente clase, entonces. De niña. Pero una muñeca. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Vamos a grabar.